¿Qué tal, amigos de Kiss FM? Hoy tenemos el honor de tener con nosotros, y no voy a ser nada original, porque voy a decir eso de una leyenda viva, pero es que es la verdad, no se puede definir de otra manera. Es una leyenda viva de la música, es el rey del rock en castellano. Querido Miguel Ríos, bienvenido a tu casa. Bien hallado, muchísimas gracias. Bueno, digo que no voy a ser original, porque claro, te habrán dicho tantas cosas, te habrán llamado de tantas maneras que es muy difícil, ¿no? Eso es lo que tiene la edad, que le da tiempo a todo el mundo a decir cualquier cosa sobre ti. Afortunadamente son siempre agradables. Bueno, yo he trabajado para que la gente me quiera y recibo ese cariño de vuelta. Pues eso es que lo has hecho bien, eso es que el trabajo está bien hecho. Bueno, vienes a hablarnos de un nuevo disco, una nueva gira, El Último Vals, que es un discazo recomendado por Kiss FM, desde luego. Es un disco actual. ¿Actual por qué? Porque habla de todo, habla de la inmigración, habla del cambio climático, habla del amor, de la pasión, de cómo es hacer un disco después de tantos discos, ¿no?, que esté tan redondo, o sea, que esté tan cargado de temas de hoy. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que no se puede escribir. Yo nunca he hecho, incluso cuando hacía versiones muy al principio de mi carrera, he hecho canciones que no fueran temporales. No, ahora hay alguna más atemporal porque ya miras un poco más hacia atrás y aunque la nostalgia no es una fuente a la que me gusta a mí beber, pero la memoria sí, la memoria está ahí y puedes escribir muchas cosas del pasado. Pero el presente es tan cancionable, desde la rabia o desde la alegría o desde posicionamientos que quieras, que siempre hay material, ¿no?, para escribir. Y realmente a esta edad ya no es lo mismo que en décadas pasadas, que tenías que hacer discos según las normas de la industria. Ahora, como no hay industria, o ha desaparecido un poco en sus perfiles primeros, pues puedes hacer un disco en libertad sin tener muchas que rendir cuentas prácticamente a nadie. ¿Cómo ha sido, aunque ya nos estás contando un poco, ¿no?, unas pinceladas de cómo ha sido el proceso, pero cómo ha sido el proceso de crear el disco, escribirlo, grabarlo? ¿Cómo ha sido este viaje del Último Vals? Pues la verdad es que ha sido un poco como es siempre, ¿no? Yo compongo, escribo la letra y la música la ha escrito José Nortes, que además es el productor del disco. Y es como siempre, yo escribo sobre una melodía que me mandan. Entonces el proceso es muy metódico. Tú recibes la canción o el apunte de canción o digamos una idea sobre una canción y tienes que ver qué tipo de sentimiento te da y qué tipo de temática le cuadra. Por si es una canción en tomos menores, ya tienes que escribir una canción pues de tristeza. Sí. Si es tonos muy abiertos y mayores, pues tienes que escribir canciones de alegría, donde tengas que ver con, o incluso canciones que tengan que ver con el dinamismo que tienen. Entonces empiezas primero a buscar la idea y luego le pones un título, que suele ser el estribillo. Si eso cuadra dentro de alguna de las frases que te mandan, ya puedes empezar a escribir la arquitectura del tema. Y luego es como los orfebres, como la gente que se dedica a engarzar collares, piezas, ¿no?, joyas y tal, pues van poniéndole una cosita aquí, otra tal, vas buscando palabras. Es la verdad que ahora, sin presión, se trabaja con una alegría enorme. Yo me levantaba todos los días a decir, a ver qué me sale hoy, qué canción puedo inventarme, siempre canciones que me representen, que tengan que ver conmigo, evidentemente. Y ha sido un gusto y una facilidad dentro de que, claro, yo tampoco soy Shakespeare,
para escribir canciones que me han molado muchísimo. La verdad es que estoy Claro, muy contento del resultado del disco y bueno, luego el sonido ya hablaremos si quieres. El sonido es buenísimo, o sea, el sonido es un sonido, pues tiene el rockabilly, tiene el rock más clásico, bueno, es Miguel Ríos puro, o sea, lo escuchas y dices, pues Miguel Ríos, claro. Sí, aunque no lo cantaras tú, dirías, pues esto es Miguel Ríos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que siempre... Claro, ya si lo cantas tú ya no hay duda. Claro, claro. Siempre claro, no te puedes reinventar en cada disco. Yo, fíjate, desde el año 62 que grabé el primer disco, si tuviera que cambiar de piel, lo que cambias es un poco de estilo de música. Por ejemplo, yo he hecho discos con una big band. Entonces, sí, eres el mismo, pero te permite otros perfiles, ser un poco más crooner, ¿no? Vestirte un poco con la chaqueta de Sinatra, buscarte ese tipo de mundos, ¿no? Luego he hecho música sinfónica, es un disco que se llamaba Symphonic Ríos. Entonces ahí, aunque son mis canciones, también los arreglos te permiten hacer otras modulaciones. Sí, este que dices, yo recuerdo El Río, especialmente. Sí, en el Symphonic. Sí, el tema ya es espectacular, pero en el Symphonic es antológico. Unos arreglistas buenísimos en ese disco. Había El Río creo que lo hizo Amargós, creo. Puede ser, sí. Pero sí, tenía unas melodías, era algo... Sí, claro. Enorme, la ¿no? melodía del río permite que todo lo que lo rodea, digamos que se expanda, ¿no? que haya... El sonido es buenísimo. Yo, cantando con una orquesta sinfónica, de verdad te das cuenta de la cantidad de cosas que ha hecho el rock como patrocinador de inventos de instrumentos, porque nosotros inventamos los sintetizadores para que se pareciera, para que pudieran imitar a una trompeta, pero luego se hizo... Sí, bueno, los rockeros, vamos. Sí, la ingeniería rockera. Lo estás diciendo bien. La ingeniería rockera hizo instrumentos que imitaban la cuerda totalmente, ¿no? Y nosotros estuvimos durante mucho tiempo sintetizando esos sonidos, pero cuando llegas a tocar con la verdadera orquesta, con el sonido, es tan natural, es como la piel y el plástico. O sea, de pronto tocas una piel y te das cuenta de todo lo que encierra eso, y tocas un trozo de plástico y también puede tener las sensaciones, pero te das cuenta que la música en ese sentido puede presentarse delante de ti con muchísimos vestidos y todos intentando buscar una emoción. Decías antes que trabajar sin presión. Bueno, claro, sin presión tengo aquí delante, lo estamos viendo todo el rato, la lista de ciudades, ¿no?, por las que va a pasar la gira El Último Vals. Empezó en el 25, empezó estos últimos meses y sigue el año que viene, pues el 17 de enero en Pamplona, 24 de enero Logroño, 31 de enero Bilbao, Granada, León, Coruña, Badajoz, Cáceres. Bueno, sin presión, pero con intensidad, ¿no? Sin presión, con intensidad. Sí, sí. No, esto es... Claro. Sí, esto es de teatro solo, luego en el verano... Ahora sí, nosotros tenemos, efectivamente, creo que es hasta mediados de mayo, una cosa así, o marzo. Lo que tengo ahora como inmediato es que tocamos en Tenerife el día 13 y en el Cursar de San Sebastián el 19. Así que... Claro, ¿cómo es enfrentarse a esto? Es decir, oye, ves todas las fechas y decir, no, porque también... Estamos en la carretera. Ten en cuenta que yo con el Rock and Ríos hice 100 y pico fechas en el verano. O sea, quiero decirte que hacíamos todos los días, y incluso algunos días se pueden hacer 2 bolos. 2 sesiones, exacto. Aquí es cada uno una semana. Yo le tengo mucho respeto a la gente que viene a verme y quiero que me encuentre en perfectas condiciones dentro de la edad que tiene uno, claro, que tampoco tiene 2 años ni nada de eso. Y
y hago un concierto cada semana y luego me meto en chapa pintura. El resto de la semana estoy ahí, exacto, estoy ahí como intentando recuperar la cuerda, porque yo soy gritón de por mí y meto mucha garganta. Recuperas un poco del tonismo de la cuerda y luego también tienes toda la semana preparando el bolo siguiente, ¿no? O sea, yo ya estoy pensando en Tenerife, en las bromas que le voy a gastar al público, en los modismos que tengo que conseguir estando de la gente que ya he ido unos cuantos, veces, seguro. unas cuantas decenas de veces. Y claro, todo eso es parte del concierto, todo es parte de lo que quieres hacer. Y como te digo, te repito otra vez, es por el respeto que tienes a la gente que viene a verte, que se gasta la pasta, que cuestan pastilla las entradas y hay que compensarlos. Hablabas del Rock and Ríos, que, hombre, tener a Miguel Ríos y no hablar del Rock and Ríos es como, pues no sé, en fin, es difícil hacer eso, ¿no? Pero yo quiero que hablemos del Rock and Ríos, efectivamente, ¿qué fue para ti? Porque para el rock y para la música en castellano, pues todos sabemos lo que supuso aquel evento, ¿no? Sobre todo el del pabellón, pues aquello fue algo, bueno. Pero también con la perspectiva de los años, hace muy poco, en 2022, volviste a revivir en el pabellón, el 40 aniversario, en fin. ¿Cómo ha sido esto, ¿no? ¿Cómo fue el Rock and Ríos del 82 y cómo fue volver al pabellón, volver ahora al Movistar Arena, sí. 40 años después? Pues la verdad es que, mira, te digo, yo he tenido la suerte de hacer ese hito en mi carrera, que también fue un hito, perdóname la modestia, fue un hito generacional y Total. En cierta forma social también, porque en el 82 pasaron muchas cosas en este país y el Rock and Ríos sirvió un poco para normalizar el tipo de vida que estamos llevando entonces, que era todavía no había ganado la izquierda en ninguna elecciones, pero ya se notaba que la calle estaba pidiendo guerra, que quería caña y que quería vibrar en libertad. Entonces, el disco para la industria fue, como tú apuntabas, muy importante porque vendimos muchísimos discos. Creo que de la primera, en el mismo año, vendimos como 400.000 álbumes dobles. En Latinoamérica también se vendió muchísimo. Y luego, para las bandas de rock también, la industria se dio cuenta de que el rock era rentable, porque la industria no se mueve si algo no es rentable. Y apostaron por muchas bandas nuevas, bandas que ya estaban en circulación, como las bandas urbanas, Leño, Topo, Asfalto, y empezaron a cuidar las producciones de las demás bandas. Y luego lo social es que cuando yo escribí Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll, me di cuenta de que estaba haciendo el saludo más sencillo de la historia, porque no estaba inventándome ningún tipo de poema que tuviera que ver, sino simplemente era el agradecimiento, eso que estábamos hablando antes, de que la gente te escogiera a ti, que fuera tu concierto, que llenara los sitios. Y luego la acogida que tuvo en el público fue totalmente inesperada. Quiero decir que nosotros estábamos contratados, porque yo había hecho 2 discos antes que tuvieron mucho, era el Rock and Roll Boomerang y Extraños en el Escaparate. Sí. Y en esos veranos fueron muy, digamos, muy potentes y llevé a mucha gente a los sitios. Entonces nos contrataban de verano al verano siguiente, decían, si hace gira el año que viene, pues te contratamos también. Y entonces el éxito del Rock and Ríos fue tan potente que lo que tuvieron que hacer los empresarios es cambiar de recinto. Si estábamos en una
digamos, un polideportivo pequeño, nos llevamos a Plaza de Toros y cosas así. O sea que fue muy, muy potente para la industria y para mí fue probablemente uno de los hitos que me permite ahora estar haciendo música todavía, porque la generación a que le pilló totalmente a la gente que tenía 20 años entonces, ahora puede tener 60, 65, 45, 50, y esa es mucha de la gente que viene a verme a mí ahora estaban enganchados ya en el Rock and Ríos. Y es un gusto poder haber hecho algo que ha trascendido en el tiempo. Y el volver en esos 40 años que decíamos, ¿no? Volver otra vez al sitio, ¿no? El sitio de autos, ¿no? Donde fue aquello, claro, sí, varias noches además. Y traer a la misma banda. La misma banda, correcto. E incluso con sustituir al batería que había muerto, sí, que su hijo, Sergio Castillo, sustituirlo con el hijo de Carlos Narea, que fue el productor, un batería estupendo, y a José Nortes en el sitio de Paco Palacios, que fue otro de los que no vivieron tanto tiempo, ¿no? Fue muy emocional. Eso, cuando tú ves, y no fue nada nostálgico. Quiero recordar que es que la gente que estaba allí era la gente que probablemente muchos de los que vinieron a verlo estaban allí, pero sobre todo eran los hijos de los que vinieron a verlo. Tú mismo. Yo mismo. Sí, pero es que... Es mi caso. Es que sí, es que es una... Y es verdad que yo lo había visto en grabación. Claro. ¿En grabación? Sí. Y verlo allí, o sea, fue como estar, de verdad, fue una sensación como... Es que estaba estoy en el Rock and Rio. Es que estaba Thijs Van Lier, estaba Tato Gómez... Fue brutal. Estaban la banda fue... Sí, el Banzai, eso digo, pero bueno... Sí. Una cosa estupenda. Y te digo, de verdad, que es que la música tiene esa prontitud, ese efecto emocional que no hace falta que no hayas visto una cosa para creerte lo que te dicen los que lo vieron. Y dices, joder, aquello fue la leche y tal. Yo tengo muchas anécdotas, gente que me ha dicho cosas alrededor del rock and roll. Por ejemplo, como le pilló a mucha gente en la edad de hacer la mili, joder, la que me cayó a mí porque me escapé de la guardia y me fui y tal. Luego me echaron un mes de calabozo y tal. Y claro, para alguien que es sensible, pues eso tiene un punto de emoción. 60 años de carrera, que como hemos visto, pues oye, ha marcado un montón de estilos, un montón de estilos, de discos, de canciones, ¿no? De colaboraciones también. Hablamos antes fuera, ¿no? De gente con la que has cantado, también mítica, la gira con Ana Belén, Víctor, ¿no? Con Serrat, El gusto es nuestro, que también hicisteis. También los 20 años después. Los 20 años después. Sí. Claro, ¿cómo es girar con amigos? Porque es que, claro, esto es como irse pues oye, de vacaciones. Sí, sobre todo con amigos que admiras. Claro. Porque, claro, hay muchos amigos que ahora mismo son amigos a pesar de todo. Pero, sí, no, yo a Juana, Víctor y Ana, cada uno en su molde, me parecen únicos. O sea, yo con Juanito, con Serrat, lo conocí en el año que el 65, cuando empezó a publicar discos, y desde entonces hemos sido del mismo bando. O sea, hemos sido, digamos, uno de los nuestros. Y a Víctor también, cuando llegó a Madrid, que venía de Asturias con su primer disco, pues me produjo una ternura increíble, porque venía del terruño directamente, ¿no? Sí. Y era como yo había hecho 6 años antes el mismo viaje, pero desde el sur, ¿no? Y Ana Belén la conocí mucho antes que Víctor Manuel conoció a Ana Belén, porque yo conocí a Anita
estaba haciendo una película que se llama Zampo y yo. Sí. El músico que hizo, digamos, el director musical de la película era un tipo que era muy amigo mío y que estaba yo haciendo un disco con él en ese mismo momento, Adolfo Weissman, que fue un tipo muy conocido en la televisión, porque hizo muchas sintonías muy potentes, de mucho éxito. Y él me dijo, mira, mañana viene una niña que estamos haciendo música para... Vente a las 12 de la mañana que vas a ver cómo canta esa tía. Y Anita tendría 14 años. Sí, nomás, sí. Y llegó la tía y empezó a cantar. Y yo me dije, pero esta pava, ¿de dónde sale esta tía? Y esa ductibilidad y ese desparpajo, esa potencia, lo tiene hasta el último disco. Los dos, Víctor y Ana, sacan disco ahora y yo lo recomiendo fervientemente. Los tres ya estáis con disco reciente. Sí, pero el de ellos se lo recomiendo muy fervientemente. El mío también, pero menos fervientemente. Pero el de ellos son dos discos. Y tú, cuando has dicho que este es un disco que se me reconoce a mí, absolutamente. Lo mismo pasa con el disco de Víctor. Víctor es imposible que si canta una frase no identifiques a Víctor Manuel en esa frase. Totalmente. Y Ana Belén tiene una técnica vocal, tiene una gracia para hacer su trabajo que es imprescindible. ¿Cómo hacéis o cómo haces, ¿no? Porque, oye, seis décadas de carrera, ¿no? Para cuidaros, ¿cómo hacéis? O sea, claro, para mantener, porque el que escuche el último vals, bueno, va a escuchar a Miguel Ríos, pero a todo lo que da Miguel Ríos. O sea, quiero decir que no hay ninguna cosa que, bueno, ya Miguel, no lo podrán decir, no lo podrán decir. Muchas gracias. Claro, ¿cómo se consigue eso? Pues eso se consigue ahora cuidándose mucho, haciendo foniatría, teniendo clases todos los días. Hoy he hecho yo un poquito de ejercicio vocal antes de venir. Antes no nos cuidábamos, pero la naturaleza era sabia y con 20 años te recuperas de todo inmediatamente. Ahora te recuperas de todo, pero mucho más lentamente. Entonces lo que tienes que hacer es no hacer todo lo que no te puedas recuperar. Y os vuelve otra vez la cantinela de que es por la gente que viene a verte. Yo no puedo pegarme un pasote hoy, porque no me recuperaría, y ir el día 13 a cantar a Tenerife y decir, oye, que estoy fatal porque me pegué un pasote el otro día. A lo mejor podría tener mucha gracia, y la gente me diría, admiraría esa confraternidad, pero cuando fuera a cantar alguna de las canciones que yo canto, que tienen alta dificultad, por ejemplo, el himno a la alegría, lo canto en el mismo tono que lo grabé en el 69. Entonces, ahí tienes que estar en plena forma, o en plena forma ya quizás no, pero no deteriorado. Hablando de canciones, ¿no? Esas imprescindibles, vamos a hacer una lista porque la gente, bueno, aquellos que lo conocen, que son mayoría, se las saben, y los que no tanto, pues se las van a saber en cuanto empieces a enunciarlas, ¿no? ¿Cuáles son esas imprescindibles? Has hablado del himno de la alegría. Sí, la verdad es que yo he hecho este repertorio, el setlist de este repertorio, está a mí siempre me ha costado muchísimo trabajo hacer setlists, porque tienes que dejar, eso me ha pasado durante toda mi vida, porque he hecho discos todos los años, bueno, ahora ya me retraso un poco más y cada 2 años, pero canciones nuevas durante mucho tiempo. Y la gente no va a verte por las canciones nuevas, porque todavía no las conocen lo suficientemente, aunque sí sé que mucha gente que me sigue a mí de siempre le gusta también que lleve material nuevo, porque como saben que voy a cantar las imprescindibles, pues en los huecos que nos buscamos entre medias les gusta también que ponga
lo último que he hecho para ver sobre todo la evolución en la que me encuentro. Y imprescindibles son bienvenidos. Yo no, desde que escribí la célebre frase, no he abierto en un concierto que no sea con buenas noches, bienvenidos. Total. Y luego hay, digamos, canciones medio pensionistas que son muy conocidas, pero que no son, que se pueden sustituir. Por ejemplo, yo tengo ahí una, Mientras el cuerpo aguante, Directo al corazón, pero imprescindibles son El blues del autobús, letra que escribió Víctor Manuel, sí. Para quien no lo sepa. Yo le dije, porque estábamos haciendo el disco, yo había hecho 3 canciones nuevas y queríamos hacer una cuarta, teníamos la melodía, y le dije, tío, quiero hacer una canción y en el estribillo tiene que decir, vivo en la carretera. Pero el blues, el blues del autobús es una frase de él, o sea, todo es invención de Víctor. Es una historia contada sobre la vida que vivíamos entonces. Música. Bueno, y ahora parecido. Cuando no podías telefonear porque tenías que parar. O sea, en el mundo aquel de las giras, ¿no? Y entonces está Santa Lucía, que si no la canto, pues la gente se sentiría estafada. Claro, porque hay que saber. Muchas veces has estado en ponerte durillo, ¿qué pasa, tío? Yo soy el Miguel Ríos, ¿tá? Y dices, pues no voy a cantar una canción que os guste mucho, y como si fuera Bob Dylan, vaya. O sea, voy a cantar lo que yo quiera. Con menos talento, pero como si fuera Bob Dylan. Que puede disfrazar una melodía y para que no te enteres qué canción está cantando, y hasta que no llegue al estribillo el Tambourine Man, pues no te enteras de que la canción que estaba cantando, tío, porque tampoco en inglés eres muy fluido. Y entonces, ese núcleo de canciones que yo envaso, está el rock and roll boomerang. En esta gira hago además un tributo a los rock and rolls del principio, los que a mí me sirvieron para hacerme profesional. Y metemos 5 canciones del disco nuevo. Metemos una que a mí me da mucha alegría de cantar, que se llama En la rampa de salida. Sí, que abre el disco, ¿no? Sí, sí. Que es una canción que a mí me gusta mucho reconocer que hasta en esta edad se puede, y sabiendo que estás en la rampa de salida, que ya no hay vuelta atrás. Pero es muy optimista, es un tema muy optimista. Claro, pues decir, oye, pues, mientras el puerco aguante, voy a disfrutarlo, dice, ¿no? Claro. Ahí, las otras no las voy a decir para que la gente vaya, exacto, para dejar un poco de intriga, ¿no? Bueno, hemos hablado de música, pero también tenemos que hablar de tu vinculación con Andalucía, con Granada, ¿no? Con tu ciudad, con tu tierra, con tus raíces. Has estado esta semana pasada, ¿no? Allí hablando de novedades en tu fundación. Queremos también que lo cuentes, ¿no? Porque la gente sepa qué haces por allí y en qué trabajas con tu fundación allí, que es una labor bastante importante, ¿no? Sí, la fundación no sale de mí, el pensamiento de tener una fundación no sale de mí, pero sale de mi hija Lúa, yo tengo un núcleo de sobrinos, somos una familia muy numerosa, yo tengo 21 sobrinos y mi hija. Y entonces entre esos sobrinos se les ocurrió en principio hacer una fundación para preservar parte de mi legado, en fin, pues reunir toda la memorabilia que tenemos, el archivo, todo ese tipo de cosas. Pero lo dotamos de un significado que tenía que ser más amplio que eso, que sería para la difusión del rock o las músicas urbanas, las músicas actuales y la solidaridad, que es algo que desde una fundación se puede trabajar muy bien.
estamos haciendo cosas muy chulas en los dos extremos de la vida, porque estamos haciendo cosas con niños y niñas de GB. Hicimos una primera acción que fue con los conservatorios de música de Andalucía y con los maestros, sobre todo de EGB, le ofrecimos la posibilidad de tomar un curso de dirección de coro. Y a partir de eso, con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y a partir de eso cantamos el himno a la alegría y el Santa Lucía con la Orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla con 1.200 niños que se habían estado ensayando en sus colegios durante semanas. Eso, y bueno, fue una reunión maravillosa. Y la semana pasada, viendo el éxito que había tenido esta idea, el Conservatorio de Danza de Granada se inventó una cosa para darle la bienvenida al año 2031, que como sabes, Granada está nominada, está en la rampa de salida para ser capital europea de la cultura. Y entonces ellos idearon la fórmula de hacer una coreografía sobre el Bienvenidos en un polideportivo de allí, del barrio de La Chana, un barrio muy popular, que a mí me gusta mucho. Fuimos y canté con ellos el Bienvenidos, y claro, lo dedicamos a los nietos del rock and roll, ya no eran los hijos, o bisnietos del rock and roll casi. Entonces hicimos una cosa también muy bonita. En el otro extremo que tenemos un programa que estamos desarrollando con una parte tangencial con la Fundación Joan Maragall. Sabes que están especializados en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y lo que estamos haciendo es en las residencias que tienen enfermos de Alzheimer, estamos yendo a descubrir cuáles son las canciones, cómo reaccionan ante escuchar las canciones de su infancia. Y es bellísimo ver a alguien que ya está en la nubelosa del Alzheimer, ver cómo reacciona cuando oye algo que ella cantó a los 20 años, a los 15 años. Es que se les ilumina el rostro, es una recompensa inmediata que los abstrae de ese mundo no es pesadilla, porque ya realmente pues, se está en una situación de no mucha reacción neuronal, ¿no? Pero que esa recompensa que tienen de oír las canciones que tenían, y estamos viendo y luego hemos tenido la suerte de conectar con la Fundación de Caja Granada, que tiene un edificio maravilloso, un teatro increíble, y le damos oportunidad a mucha gente a que venga a tocar, pero no solo de Granada, sino de toda España, a que entren dentro de una bolsa a grupos y gente, sobre todo ya no de rock solo, sino de todas las tendencias, música urbana, electrónica, la nueva escena, el trap, y para que puedan actuar en un teatro maravilloso, con luces, con un equipazo impresionante, que puedan hacer sus pinitos, sus primeras actuaciones allí. Y están pasando gente muy preparada. Sí. Y claro, a mí en la semana pasada yo no puedo estar muy encima del día a día de la Fundación, porque es que si no, no cantaría. Está en otra cosa que tiene que ver con la Fundación y el legado, ¿no? Pero que tenemos que juntar durillos para financiarla, porque desafortunadamente no hay nadie que llame a las puertas de las fundaciones que tienen este tipo de función para financiarlas. Entonces lo tenemos que financiar nosotros, y
y quiero decir, con el sacrificio de la gente que trabaja en ella, ¿no? Que son prácticamente pues, voluntarios, ¿no? Pero bueno, a mí esto me va a venir muy bien cuando el 26 termine la gira, a ver si me puedo quedar en Granada. Yo estoy como loco por volver a Granada, siempre canto la canción Vuelvo a Granada, pero nunca vuelvo. Me dicen la gente, a ver si es verdad que ella vuelve, no la canta más hasta que vuelva. Y lo que sí es que yo sé que eso me puede dar a mí, o sea, yo lo hago por interés, no creas que lo hago por altruismo, ¿no? Es muy necesario tener tareas, estar dedicado a algo, no mirarte el ombligo todo el día, porque los artistas tenemos un ego un poco inflamado y solemos mirarnos mucho el ombligo y de ese círculo vicioso no se sale, y entonces es muy bien buscarte cosas que no tengan que ver contigo, pero que no tengan que ver contigo. O sea, que no tengan que ver con ti. Exacto, pero sí contigo, ¿no? No con ti, pero sí contigo. Sí, o sea, estar ocupado. Bueno, ya has visto que no te hemos preguntado de lo de la retirada, eso ya te lo han preguntado en otros sitios. Tú ya has dicho que no te vas a retirar, pues ya está, no vamos a insistir, ¿para qué? Es absurdo. Yo ya tengo que despedirme a la francesa. Está claro, está claro. El día que cuelgue las cuerdas... Es que se colgaron, ¿no? Con las cuerdas no podré decir ni adiós porque tendrán las cuerdas colgadas, ya no podré emitir sonido. Está claro. Volviendo para terminar al último vals, que es el trabajo que has venido a presentarnos y la gira extensísima, como decimos, que arrancó en octubre y termina de momento, lo que tenemos aquí hasta el 3 de mayo en Sevilla, luego habrá seguramente más en verano, según nos has explicado. ¿Qué esperabas del disco cuando lo pusiste en marcha? Y está terminado ya, vamos a plancharlo, como se decía antes. ¿Y qué has encontrado? ¿Se parece lo que pensabas a lo que has encontrado? Hombre, mucho más de lo que esperaba. ¿Sabes qué pasa? Que realmente ahora los discos no se hacen como nosotros lo hacíamos antes, que era prácticamente en directo. Ahora lo vas grabando por capas y te das una idea de lo que te viene encima. Y aquí tenía gente tan valiosa como José Nortes en la producción, en las guitarras y tal, y un tipo fundamental que se llama Luis Prado, que es un músico acojonante que deberíais de ver, entrar en su web, Luis Prado, y veréis qué talento tiene el tío, y que él se dedicó a tocar el piano. Él es un pianista excelente, organicista excelente, pero tocó el bajo, la batería, es un coquito de estos que tiene un talento genial para todo tipo de instrumentos. Es un genio y escribe canciones maravillosas. Entonces, yo fui dándome cuenta de que el disco no me iba a avergonzar en primer lugar, porque cuando yo veía que cantaba hacia una frase, había gente en el estudio que reaccionaba. Yo te quiero decir que la primera vez que yo me enteré de que podía vivir de esto fue cuando le cantaba a mi madre, que tendría yo 10 años, 8 años, 10 años, le cantaba y veía la carita como se le transformaba. ¿No? Eso, con la voz de ahora. O sea, eso me sirvió para darme cuenta de que hay un efecto inmediato en la emocionalidad. Total. Vi que en principio íbamos por buen camino, pero luego cuando lo pusimos todo en solfa, sí que me di cuenta de que probablemente son los discos mejores discos en mucho tiempo. Habíamos hecho un disco antes que se llamaba Un largo tiempo, que con el mismo equipo habitual, y que tiene también que tiene mucho de lo que yo soy, porque ya estoy escribiendo desde una edad determinada, ¿no? Pero en este disco además es que las canciones
cuando las tocamos por primera vez en la gente le entra las canciones. Hay canciones que ya han sido radiadas, como La Rampa y una canción que a mí me gusta muchísimo también, que se llama Oro Irlandés, que es una balada, y ya ves las que han sido radiadas, cómo entran. Y como tú decías, al final es escribir canciones que le sirva a la gente de algo, de reflexión o de diversión o algo así. Bueno, pues todo eso está en El Último Vals, que es el disco que ha venido a presentarnos Miguel Ríos. Un honor, Miguel Ríos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias.